Buenos días, amados y hermanos. Gracias al Señor que nuevamente nos permite venir a su presencia, reunirnos. Sabemos que cuando estamos reunidos, dos o tres, en nombre de Cristo, Él está en medio de nosotros. Quiero me acompañen, por favor, en la lectura en Lucas capítulo 11. Vamos a estar leyendo versos 29 al 32. Lucas 11, 29 al 32. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Oremos. Padre Santo, estamos agradecidos, Señor, una vez más porque nos concedes de tu palabra, porque nos traes, Padre, a tus pies a oír tu voz, y rogamos, Señor, que nos asistas en esto, Señor. Rogamos que nos concedas de tu Espíritu, Padre, para oír tu voz, para aplicarla en nuestro corazón, Señor. Rogamos de tu Espíritu para que obre en nosotros, Señor, para que traiga salvación, arrepentimiento, santificación, Señor, en medio de esta manada pequeña. Rogamos también, Padre, que asista, Señor, a este tu siervo, Padre, que no sea un obstáculo, Señor, para que tu nombre sea puesto en alto y que tu palabra, Señor, resalte, Señor, sea también resaltada en medio de nosotros. Rogamos, Padre, que bendigas este momento de predicación y oramos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amigos y hermanos, tenemos el privilegio de continuar en estas predicaciones acerca de Lucas. Quiero que recordemos un poco lo que ha venido aconteciendo aquí en Lucas 11. Recordemos que desde el versículo 14 el Señor se encuentra hablando con unos judíos que empezaron a acusarlo de que sus milagros, en específico el milagro por el cual echó fuera a un demonio, no era porque el poder de Dios estaba obrando en Cristo, sino porque, según ellos, era por Belcebú, es decir, por Satanás, que Cristo echaba fuera a los demonios. Dijimos en este momento que ellos eran sus detractores. Vimos que ellos se acercaban a él con malas intenciones. Aunque ante semejantes milagros uno no debiera más que asombrarse y humillarse a Cristo, ellos, ¿qué sucedía? Ellos realmente tenían una reacción negativa, le acusaban injustamente y además desde el verso 16, ahí de Lucas 11, mírelo conmigo, decía: otros para tentarle le pedían señal del cielo. En aquel momento dijimos que el Señor en su argumentación por la cual les mostraba
que su afirmación de que él sacara demonios por Satanás era absurda, ahí mismo les ha mostrado que era por el dedo de Dios que él lo hacía. Y si es por el dedo de Dios que él hacía este milagro, entonces el reino de Dios se había acercado a ellos. En otras palabras, el Señor les dice, si es por el dedo de Dios que yo hago estos milagros, ustedes no necesitan más señal. Ya ha habido la señal, ya han visto la señal. Recordamos también que en esa vez mencionamos un pasaje de Lucas, más anteriormente, por allá en el capítulo 7, no lo busquen, se los leo. Cuando Juan el Bautista envió a alguno de sus discípulos al Señor. Y dice la Escritura, Juan el Bautista nos ha enviado para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Y cómo respondió el Señor? Dice, en esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Qué? Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando Juan y sus discípulos fueron al Señor Jesús a preguntarle si esperaban a otro o si él era el Mesías, ¿qué dijo? Vean las señales, vean lo que está sucediendo, vean los milagros, vean cómo el Señor obra y está respaldando el ministerio que yo les estoy trayendo. Así que, en otras palabras, el Señor ya les había respondido. Ya les había respondido acerca de la señal. Sin embargo, tenemos este pasaje ahora. Sin embargo, en este pasaje hay una respuesta más directa a estos, a sus detractores. A los judíos, principalmente sabemos, fariseos y escribas. A aquellos que constantemente querían contradecirle y que constantemente pedían una señal del cielo. Así que en el día de hoy estaremos analizando con la voluntad de Dios, estaremos viendo a la luz de este pasaje la terrible incredulidad de los judíos. La terrible incredulidad de los judíos. Primero, la demanda de una señal. Fue el pasaje que vimos allí, versos 29 y 30, ¿cierto? Este pasaje comienza indicando que las multitudes se apiñaban, es decir, las multitudes se amontonaban. Otras versiones de la Biblia nos indican que más personas se acercaban o que la multitud continuaba creciendo o se continuaba apiñando alrededor de Jesús. Y allí, cuando más personas se acercaban a oírlo, entonces él dice, esta generación es mala, demanda señal. Miren que les está hablando a ellos, a sus detractores, todos ellos, toda esta generación, todo el pueblo junto a él, los judíos, pero en particular los escribas y fariseos eran malos. Cuando habla de una generación mala, se refiere a ellos. Y esto lo vemos más claramente en el pasaje paralelo. Vamos allí en Mateo capítulo 12, versos 38-39. Mateo 12, versos 38-39.
Dice allí, entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Quiénes fueron los que le pidieron señal? Según Mateo, fueron los escribas y los fariseos que le dijeron, deseamos ver de ti señal. Y ahí el Señor les dice, la generación mala y adúltera, además, demanda señal. Miren que el Señor lo dice como que ellos demandan, exigen, buscaban una señal del Señor. Constantemente como que refutaban todo lo que él hacía, diciéndole, bueno, pero muéstranos una señal, danos una señal. Pero como ya dijimos, muchas señales y muchos milagros habían sido hechos por el Señor. Y esta es justamente la razón por la que se les llama malos. ¿Por qué son una generación mala? Porque insisten en no aceptar las evidencias dadas por el Señor. Porque endurecen su corazón y por más que el Señor hiciera muchas señales, volvían y delante de Él demandaban una señal. El problema realmente no era pedir una señal. El problema era que ya se les habían dado muchas. Estamos aquí leyendo en Lucas 11 y el pasaje que leímos ahorita, que manda Juan a sus discípulos a preguntar al Señor, estaba en Lucas 7. Llevamos varios capítulos, 4 capítulos, contando así por encima, en donde muchas señales y milagros habían sido hechos, pero ellos no aceptaban al Señor Jesús, no aceptaban que era el Cristo, no aceptaban que era el Hijo de Dios, enviado a ellos para traer el reino de Dios, no aceptaban que por el dedo de Dios y el poder de Dios, Él había hecho este milagro para liberar al endemoniado. Así que, ¿cuál era el problema? El problema era falta de señales. Era el problema que las señales o los milagros que el Señor hacía eran poca cosa, eran pequeños, eran cosas que uno dice, eso lo puede hacer un médico, eso lo puede hacer un acetaminofén. No, los milagros del Señor eran notorios. El problema en ellos era su incredulidad, era su dureza. No sabemos realmente qué tipo de señal querían ellos, porque si lo notan, se acaba de hacer una señal y ellos piden señal. Se acaba de hacer un milagro y ellos le dicen, danos una señal. ¿Qué era lo que ellos querían? No lo sabemos. Pero así por encima, supongamos que liberar a un endemoniado era una señal pequeña, era una señal poco notoria. Pero si hablamos de algo así como radical, que absolutamente nadie más había hecho en este momento, era resucitar a muertos. Y en este punto el Señor ya había resucitado 2 muertos. Lucas 7, 11 a 17 nos habla del hijo de la viuda de Naín. ¿Fue un milagro pequeño? ¿Fue una señal chiquitica? ¿Un milagrito que pudiésemos pasar por alto o que ellos dijeran, no, pero pues si nos va a venir a resucitar un muerto, eso no dice nada, tiene que mostrarnos algo notorio? No, resucitó un muerto. Luego en Lucas 8, 40 al 56, Lucas nos narra acerca de la hija de Jairo, que también fue resucitada. Y junto con eso había sanado a muchos enfermos, como hemos leído en otras ocasiones o como ustedes han leído en la lectura consecutiva, personas paralíticas, personas que de muchos años habían sufrido dolencias terribles y había sacado muchos demonios. Así que, ¿se habían hecho señales? Sí.
Las señales que había hecho el Señor o los milagros que había hecho el Señor eran pequeñas, eran insignificantes, eran tal vez como las señales que vemos hoy en día que las personas dicen que son milagros. Definitivamente no. Los milagros del Señor eran gloriosos, eran notorios, eran grandiosos porque lo anunciaban a Él como el Mesías, como el Hijo de Dios. Incluso unos comentaristas dicen, hablando de este pasaje, bueno, ¿qué querían exactamente? Querían que Jesús hiciera que las constelaciones celestiales cambiaran en el lugar del cielo. Querían que hiciera que la constelación de Tauro alcanzara a vista de todos al cazador gigante de Orión. Dice otro, querían que la corriente del agua corriera en sentido contrario. Realmente no sabemos qué querían ellos, qué señal esperaban. Pero lo cierto es que los milagros y las señales de Cristo tenían un propósito clarísimo, que era confirmarlo a Él como el siervo de Dios, como su Hijo, como el Mesías. Sus milagros no simplemente eran por el capricho de alguien que quería ver algo asombroso. Sus milagros estaban unidos a su ministerio. Todos iban en concordancia a anunciar el reino de Dios y la salvación, y en muchas ocasiones los milagros físicamente ilustraban lo que Él venía a hacer espiritualmente, porque Él abría los ojos a los ciegos, pero también espiritualmente venía y viene a abrir los ojos a aquellos que están ciegos espiritualmente. Resucitó varios muertos físicamente, les dio vida, y así en su ministerio, al venir aquí a la tierra, Cristo viene a dar vida espiritual al pecador. Así que los milagros de Cristo no tenían el propósito de satisfacer los caprichos de las personas. No es como que alguno se acercara y le dijera, Señor, si eres el Cristo, que salgan billetes de este árbol. Bueno, pues no habían billetes, ¿no? Pero si ellos querían algo así, absolutamente, no sé, como salido de tono, el propósito de los milagros no era este. Así que, ¿cuál era el problema? El problema era la incredulidad de esta mala generación. De hecho, sin importar lo que vieran, aún seguían negando que Él era el Mesías. Y esta era una costumbre de los judíos en general, tanto que Pablo en 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué hacían los judíos comúnmente? Pedían señales. Y cuando Pablo les predicaba el evangelio, ¿qué era? Eso terminaba siendo tropezadero. Así estaba pasando con el Señor. Los judíos pedían señales, el Señor Jesús les predicaba el evangelio con poder del dedo de Dios haciendo señales, y eso terminaba siendo tropezadero para ellos, pero por la dureza de su corazón. Dice también un pastor que parece que estos judíos, al demandar una señal, más bien estuvieran afirmando que Jesús era el culpable de que ellos le rechazaran. Como con tanta insistencia de danos una señal, le están diciendo como, ¿sabe qué? Si no le creemos, es su culpa, porque usted no hace una señal lo suficientemente buena o una evidencia lo suficientemente creíble y firme para que nosotros creamos, para que nosotros confiemos en que usted ha sido enviado de Dios. Pero realmente, ¿qué es lo que sucede? Insistimos. En ellos el problema era su dureza y su incredulidad. Ellos buscaban una señal,
pero parece más bien que buscaran como algo de qué asombrarse, un tema de qué hablar, algo de qué cuchichear por ahí en las calles, pero realmente no estaban ahí por la palabra de Cristo. Vimos al principio que las multitudes se apiñaban, las multitudes se acercaban y le oprimían. ¿Pero por qué? Porque todos ellos estaban buscando su palabra, estaban allí pendientes de oír su voz. No, realmente muchos estaban allí o buscando una señal de la cual tampoco creían, o estaban buscando tentarle. Estaban buscando probarle a ver qué lograba hacer. ¿Será que este sí es capaz de hacer esto o lo otro? Ellos son una mala generación porque nada de lo que ven los despertará o los convencerá. No, ni aún las demostraciones más sensacionales del poder divino y de bondad, dice el comentarista puritano. Ellos son una generación mala a causa de su dureza y de su incredulidad. Entonces el Señor responde en el verso 29, luego de afirmar esta generación es mala, demanda señal, dice, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Cristo afirma que no se les dará una señal, por lo menos no la que ellos quieren, sino que se les dará la señal de Jonás. ¿Cuál es esa? Verso 30. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Pero a qué se refiere esto? Preguntamos. ¿Qué exactamente de Jonás sería señal para ellos? Creo que todos recordamos la historia de Jonás, aún si la recordamos de las historias de infancia, que Jonás fue tragado por un gran pez. Pero luego de eso, ¿qué sucedió? Él fue a los ninivitas, ¿cierto? Bueno, veamos Jonás 1:17, que nos habla un poco de esto. No podemos leer toda la historia, pero sí vemos claramente en Jonás lo que sucedió con él. Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Y para aclarar exactamente cómo Jonás sería señal para ellos, volvemos a Mateo 12, que es el pasaje paralelo. Mateo 12:40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En Mateo 12:40 nos habla el Señor de una forma más clara. Los comentaristas afirman que Lucas está describiendo acá de forma general, pero Mateo entra más en la comparación, si lo notan. Dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Esto es una comparación. ¿Cuál era la señal? Esta era la señal. Cristo estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo claramente hace una comparación entre lo que ocurrió con Jonás y lo que ocurriría con Jesús. Esto de que Dios les daría una señal diferente a las que se les había dado era algo irrefutable. El Señor les está diciendo que habría una señal más, una señal que sería notoria y diferente a todas las demás. Esta señal sería la resurrección misma de Cristo.
Así como Jonás fue arrojado al mar, permaneció allí 3 días y luego salió vivo y predicó el arrepentimiento a los ninivitas, lo cual fue señal para ellos, por lo que también se apartaron de sus malos caminos, así también la muerte y la resurrección de Cristo y la predicación de su evangelio inmediatamente después al mundo gentil, dice un comentarista, serán la última advertencia para la nación judía. Ellos pedían señal, nosotros no sabemos de qué tipo. El Señor, que conoce los corazones, ciertamente sabía qué tipo de señal estaban pidiendo, pero Él les dice, no les será dada la señal que ellos quieren, sino esta, la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, el Señor Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como dice el pasaje. El Señor les anuncia su muerte y su resurrección, y esta sería la señal definitiva. Esta sería la señal irrefutable. Por esta señal, ellos debieran decir, efectivamente, este viene de Dios, pero sabemos la realidad. El colmo de la incredulidad de ellos, ¿cuál fue? Que aún luego de la resurrección de Cristo, ellos no creyeron. Aún luego de que Cristo se levantó de la muerte, aún luego de que los guardias romanos dieron testimonio, que hubo un testimonio de alguien que estuvo allí en ese momento y contaron lo acontecido, ¿qué prefirieron ellos? Ellos prefirieron sobornarlos para que no dijeran nada. Veamos esto, Mateo 28. Mateo 28, verso 11 al 15. Dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, de la guardia que estaba guardando el sepulcro del Señor, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, de cómo había resucitado y cómo los ángeles habían movido la piedra. Todo esto fueron a dar testimonio, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo, porque si los soldados se dormían en la guardia, eran dignos de muerte. Ellos los sobornan y les prometen además salvarlos en dado caso de que los vayan a penalizar o a azotar o a condenar por haberse dormido. Pero los impulsan a que vayan y mientan. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos, por la dureza de su corazón. Dice acá que este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta hoy, es decir, todos lo sabían. Todos sabían que el Señor había resucitado y todos sabían que hubo consejo y se reunieron los ancianos y dieron dinero para que ellos no dijeran, el Señor resucitó, sino para que mintieran diciendo al contrario que sus discípulos habían robado el cuerpo. Miren cómo muchas mentiras están por ahí alrededor negando la muerte y la resurrección de Cristo. En ellos que de primera mano veían el poder del Señor, lo estaban negando. Vieron la señal irrefutable, la señal máxima, la señal de Jonás. La vieron y aún así lo negaron. Aún así prefirieron mentir. Y esto debe hacernos reflexionar a nosotros, o en esta mañana
debe hacerlo reflexionar a usted. ¿Qué tan duro es su corazón? ¿Qué tan obstinado es usted en su incredulidad? Si usted aún no sigue a Cristo, la pregunta es, ¿por qué no le sigue? ¿Está esperando una señal del cielo, así como tal vez ellos? Una que tal vez ni siquiera sabemos cuál era, ¿cierto? Está esperando que, no sé, llueva para arriba, dicen por ahí. ¿Qué otra señal ha de hacer el Señor para que usted crea que es el Hijo de Dios? Si ya en esta época sabemos que Él murió y resucitó. Y no solo eso, sino que Pablo argumenta y dice que luego de que resucitó, más de 500 personas lo vieron. Más de 500 testigos oculares. ¿Cómo no podemos creer en eso y sí podemos creer en la evolución, en donde no hay testigos oculares para nada? Así que, ¿qué otra señal está esperando usted para creer que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías que dio su vida para salvarlo de su pecado? Recuerda el caso también de Tomás. Tomás tampoco creía en que el Señor se había levantado. Ya cuando llegó allí el Señor, entonces vio a Tomás y Tomás le respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dichosos somos, muy dichosos los que sin haber visto, creemos. Así que en vez de estar pidiendo y pidiendo señales, así como los judíos, crea. Crea sin ver. Acepte que el Señor murió y resucitó para traer salvación de nuestros pecados, para salvarlo a usted de sus pecados. Pero si usted es creyente, no piense que este sermón no es para usted. No piense: qué bueno que mis familiares estuvieran escuchando esto. Esto le aplica mejor a aquel o a este. Piense más bien, ¿usted también acaso persiste en incredulidad? ¿No les reprochaba el Señor a sus discípulos muchas veces diciéndoles: hombres de poca fe? Hombres de poca fe, ¿por qué no hacéis esto? ¿Hasta cuándo os soportaré? Incluso decía el Señor. ¿Por qué? Porque eran hombres de poca fe. Asimismo, hermano y hermana, nuestra dureza y nuestra incredulidad no nos deja santificarnos y madurar como debiéramos. Nuestra incredulidad en lo que nos manda la Biblia, en lo que ha dejado escrito el Señor, no nos deja seguir adelante. Debemos dejar de lado la incredulidad y orar más fervientemente como aquel que se le acercó al Señor y le dijo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, quita mi incredulidad. O como aquellos que le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Esa debe ser nuestra oración. Segundo, la condenación de la incredulidad de ellos. Vemos allí versos 31 y 32, Lucas 11. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. El Señor ahora procede a condenar la incredulidad de ellos, de la mala generación, de esta mala generación que rechaza al Señor Jesús. Ya lo dijimos, especialmente son los escribas y fariseos, pero ahora los quiere contrastar con la reina del sur y con las personas de Nínive. Esto es que si comparamos las acciones de la reina del sur
y del pueblo de Nínive, del que se habla en Jonás, con las acciones de esta mala generación, estos, la reina del sur y los ninivitas, los condenarían. Esto es, como dice un comentarista, que ante los ojos del juez, el caso de la reina del sur y de los ninivitas sería mucho más favorable que el de la mala generación, escribas y fariseos incrédulos. La reina del sur, su caso, se nos habla de esto en Primera de Reyes 9 y en Segunda de Crónicas 9. Primera de Reyes 10, Segunda de Crónicas 9, perdón. Veamos un pasaje en Segunda de Crónicas rápidamente para ver lo que narra la Escritura acerca de ella. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versos 1 al 6. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. La reina del sur se refiere a la reina de Sabá, y algunos historiadores creen que se le dice la reina del sur, porque tal vez era la reina de Etiopía que estaba al sur de Judea. Con todo esto, vemos lo que ella hizo. Fue de muy lejos a donde Salomón. Había oído de su sabiduría, pero cuando estuvo con él, confirmó su gran sabiduría. Y no solo eso, sino que se dio cuenta de que era mucho mayor y era aún indescriptible más grande de lo que ella misma había oído. Entonces, bueno, al ver esto, al tener un poco más en nuestra mente el caso, preguntamos, ¿por qué los hombres de esta mala generación serían condenados por la reina de Sabá? Si volvemos a Lucas 11:30, el Señor Jesús nos lo dice. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. El punto aquí es que, al contrario de los escribas y fariseos, al contrario de la mala generación que rechazaba al Señor, ella era una extranjera y una mujer que vino de un sitio muy lejano, de los fines de la tierra, dice allí, de lo más lejos del mundo conocido de la época, con el fin de oír la sabiduría de Salomón, que sabemos claramente que no proviene de nadie más sino de Dios. Pero ellos, los escribas y fariseos, los judíos, los detractores del Señor, ellos estaban en el mismo país que el Señor Jesús. No tenían necesidad de emprender grandes viajes, sino que al contrario, el reino de Dios se había acercado a ellos.
El Señor iba a ellos predicándoles. Y además de esto, tenían a alguien infinitamente mayor que Salomón. De hecho, tenían enfrente la fuente misma de la sabiduría de Salomón. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos lo rechazaban. Ella se asombró de la sabiduría de Salomón, se asombró que pudo contestar todas sus preguntas y se asombró de cómo administraba sus recursos y todas las cosas que había logrado obtener. Pero estos, al escuchar la sabiduría del Señor Jesús, en vez de asombrarse, se acercaban a Él con preguntas maliciosas y constantemente con la actitud y con el deseo de tentarle, de probarle y de hallarle en algún error, con intenciones de acusarle. Por esto, la reina del sur, si se levantara figurativamente en un juicio con ellos, ella sería justificada. El juez diría, ella valoró más la sabiduría de aquel a quien fue a buscar. Además en que su actitud de ir, de dar este viaje tan grande, de venir desde los fines de la tierra a oír, es algo que ellos, en cambio, no están haciendo. Esta mala generación desprecia la sabiduría del Señor y asimismo, hermanos, y asimismo, amigos, muchos en la actualidad menosprecian la poca o mucha sabiduría que da el Señor a sus predicadores o maestros o pastores. Muchas personas simplemente están allí asintiendo, diciendo sí, 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 pero por dentro negando todo, aparentemente recibiendo la enseñanza, pero por dentro en sus corazones contradiciendo, renegando, quejándose de la palabra, quejándose de la sabiduría o en muchos casos diciendo abiertamente dentro de sí mismos, eso no es así. Eso que él está diciendo no es así. O así él diga esto, yo me quedo en este lado. Muchos en las iglesias menosprecian las predicaciones que reciben en sus mismas iglesias y andan buscando por ahí durante el resto de semana, escarbando todo el internet, buscando todo tipo de predicaciones o todo tipo de sabiduría, pero una que satisfaga sus deseos. No una sabiduría que los confronte a su pecado y les diga, deje esa maldad. No una sabiduría que los lleve a humillarse a Cristo, sino tal vez una sabiduría que le diga, ¿sí? que le diga o lo convenza de que Él es una buena persona, de que es lo mejor que hay en este mundo. Muchas personas también menosprecian la sabiduría que Dios da en medio de la iglesia en las predicaciones. Debemos cuidarnos de no menospreciar la sabiduría de Cristo dada a través de la predicación, a través de la palabra de Cristo. Pero si vemos el otro caso de comparación, que está en el verso 32, es decir, los hombres de Nínive, se nos hace exactamente la misma estructura. ¿Lo notan? Está hablando de la mala generación y utiliza las mismas palabras, ¿cierto? En el primer caso era la reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esa generación. Ahora es los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Nos da la razón ahí. Ahora nos habla de los hombres de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. O sea, era una ciudad muy grande, muy importante y también muy idólatra. Ellos no eran del pueblo de Israel, pero el Señor
les envió palabra suya por medio de Jonás para que se arrepintieran. Luego del episodio del gran pez, luego de que Jonás rebeldemente quiso huir de su mandato de ir a predicarles a Nínive y que estuvo en el gran pez, luego fue y predicó. Jonás 3, versos 4 y 5. Vamos allí, por favor. Jonás 3, versos 4 y 5. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. O sea, caminó todo un día por la ciudad y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron, ¿a quién? A Jonás. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, lo cual nos muestra que se dolieron en su corazón y se arrepintieron. Y si volvemos a la comparación y le preguntamos al Señor Jesús, Señor, pero ¿cómo es posible que estos hombres, estas personas de Nínive, que no son pueblo de Israel, que son inconversos, que nunca han tenido la palabra de Dios, vayan a salir bien librados en un juicio, siendo que estos, los escribas y fariseos, que son fervientes en las costumbres y en la ley de Dios, ¿cómo es esto? Como que no hace sentido. Pero el Señor les dice, porque a la predicación de Jonás, los hombres de Nínive se arrepintieron. A la predicación se arrepintieron. Allí está la razón. A la predicación del Señor Jesús, estos hombres, esta mala generación, no se arrepentía. Recuerden la predicación del Señor. El Señor en su predicación decía, he aquí el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero ellos no lo hacían. Los hombres de Nínive se arrepintieron y en el pasaje que leímos de Jonás, dice que creyeron, van unidos, se arrepintieron y creyeron las palabras de Dios al oír la predicación de Jonás. Podemos decir que ellos no tomaron la predicación de Jonás como una predicación de un mero hombre, sino que creyeron las palabras de Dios. Pero estos fariseos y escribas, esta mala generación tienen a Dios mismo predicándoles, pero no creen en sus palabras y no se arrepienten. Los hombres de esta mala generación, al contrario, se oponen a Cristo. No le creen a Dios, ni creen que Él es su enviado. No creen que Dios envió a su mismo Hijo para llamarlos a ellos y que se arrepientan. Al contrario, se habían endurecido más y más y querían pedir más y más señales y querían justificarse de cualquier forma que las cosas que hacía Jesús no eran por Dios, eran por Satanás. Pero aquí, en esta comparación, nos dice, los hombres de Nínive son mejores que ustedes, porque ellos se arrepintieron, así que se les condena por su impenitencia. Porque siendo el pueblo de Israel, porque conociendo las profecías del Antiguo Testamento y las profecías en las que muchas veces el Señor, ¿a qué los llamaba? A arrepentirse. La profecía y el llamado siempre ha sido lo mismo. La profecía real de la Biblia no era vaticinar el futuro, decirles les va a ir bien. No, era decirles ustedes no han guardado el pacto de Jehová. Ustedes se han ido tras dioses ajenos, arrepiéntanse. Muchas veces por muchos profetas se les llamaba a arrepentirse y no se arrepentían.
Ya habían tenido un castigo terrible con la deportación a Babilonia y ellos sabían esto. Ahora están escuchando la profecía de aquel profeta que había Moisés anunciado. Cuando dijo, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Pero no lo oían. Los hombres de Nínive oyeron la profecía de Jonás y se arrepintieron, pero estos no atendían a la voz del profeta que había levantado Jehová en medio de ellos. No le tenían por profeta, no le creían. ¿Por qué? Por la dureza y la incredulidad de sus corazones, no se arrepintieron a la predicación. Ahora miren las cosas que se les están condenando a ellos, ¿sí? Menospreciaron la sabiduría y no se arrepintieron. ¿Cómo es su caso? ¿Menosprecia la sabiduría? No la sabiduría de hombres, claramente no estamos hablando de eso. ¿Menosprecia la sabiduría de la palabra de Dios? Se endurece en su corazón, así como Faraón, que veía las evidencias y aún él decía, no los dejaré ir. Me endurezco y no creo. ¿Es usted así como ellos? Podemos preguntar, ¿pertenece usted a una mala generación o a esa mala generación de personas duras, incrédulas, que no se arrepienten por más que el Señor está mostrando milagros impresionantes, por más que su palabra muestra tal sabiduría de lo alto? Muchos en este tiempo prefieren andar de aquí para allá buscando profecías, pero buscando profecías para sí mismos. ¿Qué me deparará el futuro? ¿Me casaré? ¿No me casaré? ¿Me saldrá bien este negocio o no? Buscan todo tipo de profecías mundanas, vacías, pero la profecía que estamos dando acá, que es arrepiéntase y siga a Cristo, no la creen. Pero la profecía que manda ahora el Señor por medio de la predicación la menosprecian. ¿Es usted de esa mala generación que se endurece en su corazón, que se obstina en no creer y que se obstina en decir, no, voy a esperar a que me hagan una argumentación detallada de lo que me está diciendo? Hasta que yo no vea con mis propios ojos, como decía Tomás, no voy a creer. ¿Es usted de esos? Recuerde lo que ya leímos allí. Más bienaventurados son aquellos que sin ver creyeron. Así que en este día el llamado es el de siempre. Si usted no ha venido a Cristo, venga hoy. No endurezca su corazón. No siga esta mala generación que por más que se le predicaba o se le mostrara cualquier cosa, que Cristo mismo con su sabiduría infinita les hablaba, ellos se endurecían, ellos lo rechazaban. No sea como ellos, acepte a Cristo. Siga el ejemplo de la reina del sur, que viajó una gran distancia con el deseo de oír la sabiduría de Salomón. Venga y llene su corazón cada domingo de venir y de oír la sabiduría de Cristo a través de su palabra. Sea como los ninivitas, que al oír la predicación del profeta se arrepintieron. Que no dijeron, eso es cuento, esta ciudad es amurallada, es grande, es la capital de Asiria, nadie nos va a destruir. No, ellos creyeron a la voz de Dios y se arrepintieron. Y hermano, usted que oye estas palabras, dé gracias a Dios porque Él logró en su corazón este sentimiento, este arrepentimiento dentro de sí.
Él obró dentro de usted fe para que usted no sea o no fuera como esa mala generación. Así que no menosprecie la sabiduría a la que puede acceder hoy a través de la Biblia y a través de la predicación. Oremos. Padre, estamos, Señor, agradecidos por tu palabra. Estamos, Señor, agradecidos por Cristo, por cómo nos muestra, Señor, lo que hacía, Señor, en medio de este pueblo. Señor, rogamos que nos perdones, porque muchas veces, Señor, somos duros, somos incrédulos, Señor, porque muchas veces nos dices qué hemos de hacer para santificarnos, para mejorar nuestras vidas, Señor, y no atendemos a tu voz. Señor, perdónanos, porque aunque nos has mandado el profeta al que debemos oír, a Cristo a través de tu palabra, muchas veces negamos, Señor, tu palabra, negamos la Biblia, menospreciamos la sabiduría que nos das. Perdónanos, Señor. Trae por tu Espíritu a nuestro corazón arrepentimiento. Trae en medio de nosotros un corazón contrito, Señor. Quita la dureza de en medio de nuestro corazón, porque ciertamente somos como el pueblo de Israel, pueblo de dura cerviz, terco, Señor, con un corazón duro, Señor, con un corazón de piedra, tal vez hasta de diamante, Señor. Rompe la dureza que hay en nosotros, sensibilízanos, humíllanos, Señor, a ti, a tu palabra, a la sabiduría de Cristo, y permítenos, Señor, seguirle. Permítenos, Padre, seguir tras sus pisadas y también crecer y honrarte, Señor, cada día de nuestra vida. Trae bendición a esta manada pequeña, Señor, a esta iglesia. Edifícalos, fortalécelos, Señor, en tu sabiduría. Lo rogamos por Cristo Jesús. Amén.